Bueno, estamos miércoles 5 de agosto del 2026. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes y acompaño como terapeuta desde diferentes herramientas y abordajes alternativos y les estaba compartiendo este espacio, esta conversación se llama así, prosperidad y abundancia, alcanzar aquello que nuestros ancestros nunca llegaron a conocer. Y les comentaba que estaba en otra sala de Zoom, por eso me retrasé este par de minutos. Muchas gracias, chiquillas, por estar acá. Bueno, entonces, chicas, vamos a ver desde dónde les voy a compartir algunas comprensiones, tal vez a mi sentir, desde la mirada transgeneracional, desde la parte sistémica. Creo que incluso desde un área un poco más amplia, porque voy a ir quiero ir explorando como un poquitito más cómo otras herramientas terapéuticas también nos dan luces acerca de lo que estamos viviendo en este momento como mujeres y como seres humanos. Y hablo de mujeres porque aquí están puras chicas, así que creo que de alguna manera cuando hablamos, o sea, el mismo título cuando hablábamos de las ancestras, pues es un tema que pesa más para las mujeres que para los hombres, ¿verdad? Los hombres claramente los marca muchísimo más su linaje masculino. Ahora, muy bien. Lo primero, chicas, es entender que en esta experiencia interesante, ¿verdad? En la que estamos como seres espirituales, como entes de conciencia encarnados en un cuerpo físico, y ya lo he venido mencionando en algunos otros espacios, este asunto, mira, voy a anclar esto para que, ok, listo. En algunos otros espacios lo he venido como señalando un poco, ¿verdad? La Tierra es una entidad con una conciencia mucho más desarrollada que la que nosotros tenemos y creo que lo podemos observar en el equilibrio de la naturaleza. O sea, cuando nosotros decimos la naturaleza es impresionante las cosas que hace, cómo subsisten los ecosistemas y demás, pensemos que la naturaleza es parte de la expresión de Gaia, de la Tierra como planeta. Y de hecho, en algún momento hace un tiempo atrás escuchaba a Matías Di Stéfano justamente diciendo que parte de la memoria que él recuperaba de las diferentes vidas y demás, venía de este conocimiento de que los seres más evolucionados son seres circulares o tienen esta forma esférica, ¿ok? Entonces, obviamente, los planetas tienen esa disposición. Entonces, nosotras somos hijas, o todos los seres humanos en realidad, somos parte de la Tierra. Si lo ven, es muy interesante porque nos sostenemos a partir de la Tierra. El alimento viene de ahí, muchas de las cuestiones a nivel físico, incluso en nuestro campo energético, bioenergético, se sostienen en conexión y en entrelazamiento con la tierra, por eso nos mandan a hacer grounding, esta parte de caminar descalzo sobre la tierra, o sea, porque realmente somos otra forma de expresión de la tierra. Pero además de eso tenemos un principio femenino y ese principio que tiene que ver precisamente que tenemos un portal de conexión a través del útero, a través de esa parte, el útero físico y el útero energético que sigue estando después de que deje de estar el físico, en el caso de quienes hemos vivido, por ejemplo, esterectomía. Pero bueno, tenemos en el útero esta conexión con el campo vamos a decirlo así, del todo uno, por decirlo de alguna forma, en el campo de conexión en donde está lo manifiesto y lo inmanifiesto, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, el útero puede estar en un momento sin un bebé y en el siguiente momento, después de la concepción, estar sosteniendo la creación de un nuevo cuerpo dentro. Entonces, bueno, en esta conexión tenemos mucha particularidad. ¿Por qué me estoy desviando a hablar del útero? Porque precisamente justo hace un ratito estaba viendo como esta información. El tema ancestral particularmente está anclado en los chakras raíz y sacro. Si recuerdan, bueno, esto es un esquema, vamos a decirlo así, general de los chakras, ¿verdad? El chakra raíz es este rojo que está aquí abajo y el sacro es este como de color naranja. En donde está el chakra raíz, está, digamos, vamos a decirlo así, hacia el final de la columna vertebral, es la zona del perineo, esta parte que está entre los órganos sexuales, ya sea la vagina o los testículos y el ano, esa parte de ahí es como en donde está justamente el chakra raíz
Y el chakra raíz tiene que ver con la expresión y la conexión con la tierra. Si ustedes ven, es muy interesante, chicas. Si vemos, por ejemplo, en latitudes como India y demás, podemos ver, bueno, en ciertas prácticas, sobre todo orientales, podemos ver este tema de estar en posiciones, físicamente hablando, ¿verdad? El sentarse acuclillados en el suelo, el sentarse en el suelo, por ejemplo, y demás, tiene que ver mucho con la armonización del chakra raíz. ¿Ok? Eso no nos pasa a nosotros en sociedades occidentales en donde estamos más acostumbrados a las sillas. Estamos más acostumbrados a tener una disposición de nuestra columna, de nuestro cuerpo de una manera diferente. Pero, por ejemplo, en India, insisto, esta posición, que de hecho en yoga no sé cuál es el nombre de esa asana, pero justamente esta es como esta posición de estar acuclillados totalmente y sostenidos por la fuerza de las piernas. Entonces, esto nos habla de la conexión con el chakra raíz, que es lo que nos enraiza a la tierra. Y es súper importante tener esto presente porque en el chakra raíz, así como en el chakra sacro, que es la parte, digamos, en donde estaría el vientre bajo, donde estaría así el útero, ¿verdad? Estaría, digamos, como que el resto de órganos sexuales, por eso también se habla del chakra sexual, es la otra forma en que también se le nombra. ¿Qué pasa? En estos dos chakras se almacena toda la memoria que tiene que ver más con lo transgeneracional, más con la herencia, vamos a decirlo así, del linaje. Estos dos chakras. Entonces, esto nada más como para darles una pinceladita, digamos, de cómo lo plantean, por ejemplo, litios y algunas otras terapias alternativas. Nosotros, ¿qué sabríamos a nivel, por ejemplo, incluso más del pensamiento occidental, más desde la ciencia, incluso si se quiere? Ya sabemos que nuestra configuración celular, nuestro ADN lleva memorias que se expresan no solamente en nuestros rasgos físicos, sino se expresan en emociones, en patrones de pensamiento, en aspectos actitudinales y por supuesto en memoria de trauma que no es vivida directamente por nosotros, sino un trauma que es dado en algún momento de la historia de nuestro linaje o de nuestra conexión ancestral y que como es un evento que marca un antes y un después o que marca de alguna manera la continuidad de la vida en nuestro sistema familiar, en nuestra tribu, en nuestro grupo humano de referencia, se traslada de generación en generación porque se presume que es requerida esta información para poder sobrevivir. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros, como entidades que estamos encarnando para nuestra evolución justamente de temas pendientes, y por eso elegimos estos padres y por eso elegimos este sistema, con esas cargas, con esas memorias, venimos particularmente y recreamos a través de los padres, a veces más solitos que en realidad con ellos, recreamos de nuevo de alguna manera esa memoria de trauma que ya existía en el sistema. Entonces, en muchas ocasiones, esa memoria de trauma, por ejemplo, cuando la trabajamos, hay que volverla, vamos a decirlo así, a trabajar en varias ocasiones porque vamos quitando desde la memoria propiamente del trauma propio y luego se trabaja el transgeneracional y si hay más de una cosa ahí, pues todo empieza también a mostrarse. Todo esto se los menciono porque la prosperidad y la abundancia tienen que ver con la conexión con nuestra experiencia así, total y absoluta de transitar por la vida. O sea, prosperidad y abundancia son dos temas mucho de este mundo o dimensión material. Cuando uno habla de, por ejemplo, la paz interior, o sea, eso es totalmente del ser, pero cuando hablamos de la prosperidad y la abundancia, tiene que ver de la relación con nuestra conexión con la materialidad. ¿Ok? Entonces es bien interesante porque, por ejemplo, personas que tal vez se asumen demasiado espirituales o demasiado incluso al servicio de lo espiritual y tal vez su dimensión financiera, por englobar prosperidad y abundancia en un mismo rubro, pareciera ser como que no es, diríamos, no es coherente, como una persona que se entrega tanto al servicio, que está tanto no sé qué y demás,
no está, digamos, viviendo en su vida esa abundancia, esa plenitud, esa expansión, esa prosperidad. Y es porque eventualmente está más o está más en desconexión de la vida y menos desde la conexión con esta materialidad, con esta parte, digamos, de conexión hacia el estoy encarnado o encarnada y quiero hacer de este caminar algo fructífero para mí, ¿verdad? Y en una receptividad también de la prosperidad y de la abundancia. Algo crucial es desde la mirada de constelaciones, por ejemplo, este tema tiene que ver mucho con mamá, porque como le he mencionado, este ejemplo siempre me parece como divertido, pero muy clarificador. De nosotros estábamos en el útero a barra libre 24/7, o sea, no teníamos como impedimento para recibir lo que sea que nuestro cuerpo requiriese para irse formando a nivel celular, creando tejidos y demás. Nosotros tomábamos todo de mamá. Mamá era realmente nuestro universo, que ese es el temilla por el cual sigue siendo luego algo a trabajar por el resto de nuestra encarnación, porque hay un montón de conexiones ahí con ella, derivadas precisamente de todo ese periodo de gestación y lo que viene después. Y por eso, para quienes no saben, en todos estos enredos que se hacen con la reproducción asistida, la que se considera la madre es la gestante. Aunque el óvulo haya sido digamos, el óvulo haya sido de la que va a criar a la criatura, en realidad la que se considera madre es la gestante, ¿ok? Precisamente por esta conexión profunda y porque surge algo también que se llama quimerismo, que es un intercambio celular en donde células del feto van a quedar permanentemente en el cuerpo de la mujer y probablemente también va de vuelta. Esta parte también de intercambio celular en el hijo es una resonancia, es como que queda un radar ahí activado. Y por eso es que las mamás perciben a los hijos cuando están en alguna circunstancia que puede, ya sea o arriesgar su vida, o que están en preocupación, o que algo está moviéndose de forma importante en la vida del hijo en muchas ocasiones, o incluso la mamá puede pensar en el hijo y el hijo la llama por teléfono. Esto es historia de muchísima gente que me ha comentado que justamente le han pasado cosas así. Y esto es precisamente por la resonancia a nivel celular. También está esta otra parte que hablaba justamente Rupert Sheldrake, ¿verdad? De estos campos de resonancia, de esta conexión, que bueno, de aquí ya vamos a irnos abriendo a este asunto. En realidad estamos hablando de una conexión telepática, que no es nada nuevo, ¿verdad? Nada más que, tipo, los seres humanos se han vuelto tan Santo Tomás en el tiempo que todavía era como ver para creer, y como la conexión telepática no se puede ver porque es telepática, entonces hemos entrado como en duda acerca de cómo funciona eso. Pero bueno, eso es parte también de lo que se viene a mostrar. ¿Qué pasa en la historia ancestral, chicas? En la historia ancestral ha habido de todo. Mayoritariamente me atrevo a decir que muchas de nosotras tenemos historias de madres o de mujeres en nuestro linaje que, por ejemplo, no cursaron estudios, que tuvieron sueños o anhelos, que no vivieron independencia económica, mujeres que de repente quisieron, anhelaron algo y no lo lograron, no lo alcanzaron, mujeres que vivieron maternidades súper desafiantes con muchísimos hijos, o también mujeres que vivieron maternidades muy desafiantes con la muerte de algunos hijos. En términos económicos, ¿verdad? Por supuesto que en la desconexión con la tierra, que por eso lo mencionaba en un inicio, en la desconexión con la tierra, que esto no es reciente, esto ya viene de atrás, o sea, si nosotros estamos desconectadas de Gaia o hemos estado desconectadas de la tierra, ¿verdad? Como este ser que nos sostiene, por supuesto que fue porque nuestros ancestros no nos lo enseñaron y eso tuvo que ser porque ellas también estuvieron desconectadas de alguna manera. En esta desconexión con la tierra, ¿verdad? Algo se transforma internamente en nosotras. Entramos en una energía muy de supervivencia, ¿verdad? Me atrevo a decir que esa energía de supervivencia es muy masculina, ¿ok? Y entramos en esa energía de supervivencia y por eso nos sentimos tan en competencia con los hombres, cuando somos realmente muy diferentes como seres en una experiencia humana, corporal y demás.
realmente tenemos desafíos distintos. Nosotras pasamos por unos ciclos hormonales tremendos cada mes, pasamos por desafíos sobre nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Los cambios que significan. Y de nuevo, por las cuestiones hormonales, también para quienes han tenido hijos, la transformación del cuerpo. O sea, nada de esto lo viven los hombres. Entonces, para empezar, tenemos que reconocer que somos totalmente diferentes, ¿verdad? Que esto no hace mejores a ninguno, a uno sobre otro. Realmente cada parte dan una contribución para la continuidad de la vida y a partir de esa contribución podemos pues crear algo diferente. Resulta que en nuestras historias, claramente, como venimos de historias de mujeres que no estudiaron, que no tuvieron autonomía económica, que tuvieron que aprender a ser independientes y fuertes, ¿verdad? Porque las circunstancias que ellas vivieron les llevaron a ese escenario. Es bien interesante porque una de las cosas que en ocasiones hacemos es que nosotras que ya no tenemos el escenario de ellas, o sea, no tenemos un escenario en donde, o sea, tuviésemos que parir un montón de hijos, ¿verdad? O estuviésemos en esa experiencia vital, sino muchas de nosotras incluso puede que ni siquiera tengamos hijos o que tengamos uno o dos, ¿verdad? O cuando mucho, que sigue siendo bastante desafiante, tres o cuatro, ¿verdad? Para algunas mamás en este momento. Pero digamos que la norma es que vamos hacia un decrecimiento, por ejemplo, en esta experiencia de la maternidad, es decir, menos mujeres se convierten en mamás y las que se convierten en mamás son de menos hijos. Entonces podemos considerar en este punto que realmente nuestra experiencia de vida, si bien es cierto, llevamos esa memoria ancestral, no es la de las ancestras. Sin embargo, a veces perdemos esto del hilo de cuenta y nos identificamos tanto con la historia de las ancestras y a veces es lo que en constelaciones llamamos una identificación con la ancestra que entonces estamos en lucha por, desde una emoción. Esto Hellinger lo habla en el libro, por cierto, si a alguien le interesa, el libro se llama Los órdenes del amor y él habla de la doble transferencia y es cuando algo que ha vivido una ancestra, ¿verdad? Resulta que yo me identifico con esa emoción, por ejemplo, bloqueada, no resuelta, no reconocida, y la proyecto ahora en una nueva persona. Entre esas, por ejemplo, suele suceder, que de hecho es el ejemplo que viene en el libro, había un tema ahí, una circunstancia de corte familiar de un padre para con las hijas y una descendiente como tres o cuatro generaciones después toma la emoción de esta bisabuela y la proyecta en su marido. O sea, el resentimiento, el rechazo, lo que fuera de parte de una hija para con su padre, cuatro generaciones después, esta mujer experimenta la misma emoción y la proyecta hacia el masculino que tiene más cerca, que es el marido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Precisamente, este ejemplo que estoy dando es para aclarar que la forma en que la abundancia y la prosperidad puede fluir en nuestra vida es precisamente, y esto es crucial, estando en el lugar que nos corresponde. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? En muchas ocasiones, reconocer que hemos estado experimentando la vida desde una realidad que no es nuestra, que tal vez fue la realidad que tuvo o muchas de nuestras ancestras, o tal vez una ancestra en particular, tal vez una abuela de la que llevamos el nombre, como en mi caso, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve hijos y mi abuela, de quien llevo también el mismo nombre, tuvo, vamos a ver cuántos eran, 17 embarazos, 5 pérdidas, 12 hijos, o sea, claramente, y es muy curioso porque yo sin tener muchos detalles de mi abuela y sin haberme criado con ella, ahora, digamos, después de todo este trabajo y este caminar, puedo mirar en retrospectiva cómo elegí durante muchísimo tiempo de mi vida lo opuesto a lo que ella eligió en su vida. ¿Ok? Y esto tiene que ver con una identificación. Entonces, eso es algo que
lo logramos resolver a través de una constelación. Cuando estamos en una identificación, cuando estamos viviendo la vida de alguien más a través de nuestra propia vida, eso hay que devolverlo desde una constelación. Sin embargo, o sea, devolverlo para quedarnos en nuestro lugar y devolver la experiencia que no es nuestra, que es un acto profundamente eh, soberbio. Creer que nosotras ahora, por ejemplo, es más, se los pongo así, nosotras ahora, todo el escenario que tenemos, y es hermosísimo cuando este movimiento se puede dar de forma natural en una constelación, podemos mirar a nuestras ancestras y decirles, yo soy el sueño realizado de todas ustedes, es en serio, o sea, todo lo que ustedes vivieron, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda, todo lo que ustedes vivieron construyó el camino para que yo sea la descendiente que está en esta posición y en esta posibilidad. A través de su dolor yo construí esto. Y a través también de las cosas que ellas lograron cosechar con alegría y con expansión también, porque mucho de esas virtudes, y el otro día, ahora estaba haciendo una revisión de algunos lives que he hecho en el transcurso de estos años, y estaba recordando y estaba comentando en un live que por cierto va a quedar disponible, está con pésima resolución, pero bueno, ahí va a quedar disponible la conversación. Hablaba acerca de cómo yo heredé, por ejemplo, cierta conexión con la cocina y no es mía, o sea, es ancestral. O sea, yo, a mi mamá sí, ciertamente en algunos momentos me dio una que otra explicación acerca de cosillas de la cocina, pero realmente no fue como que yo me sentaba a las horas a ver a mi mamá hacer o esto o aquello, o que ella me diera muchas clases o algo así. No, realmente fueron como algunos tantos de observación y luego de ellos la sabiduría ancestral mostrándose a través de la conexión con los alimentos, con el nutrir, ¿verdad? Lo mismo sucede con el tema de la abundancia, chicas. Probablemente nosotras hemos tenido acceso a una cantidad de dinero que nuestra mamá, tal vez nuestra abuela y de plano nuestras bisabuelas ni siquiera lograron imaginar. Claramente poniéndolo en términos referenciales de la época, ¿verdad? No es como la cantidad de dinero hoy puesta hace 50 años atrás, sino la cantidad de dinero hoy al valor del dinero hace 50 años atrás y aún así es una suma o es una cantidad de dinero que ellas no se hubiesen imaginado en algún momento poder acceder. Y en muchas ocasiones este escenario precisamente en donde estamos llegando a un punto de lo desconocido, porque somos tal vez las primeras en el sistema que estamos teniendo acceso a dinero, a efectivo, ¿verdad? Genera un poco de contrariedad y nos es en algunos momentos un gran desafío sostener. Y no sé si les ha pasado alguna de por acá, que de repente se encuentran comprando cosas que ni tienen idea, ¿verdad? De para qué las están comprando. Y también les lanzo esta pregunta, ¿cuántas veces? Y luego nos juzgamos y decimos que eso fue una compra compulsiva y no sé qué. ¿Cuánto de repente de eso que compramos tiene por propósito, sí, disminuir nuestra cantidad de efectivo porque en el sistema no hay referencia de qué hace una mujer con esa cantidad de efectivo, por ejemplo, disponible? ¿O cuánto de lo que estamos comprando realmente simbólicamente, energéticamente, está resolviendo una necesidad que hubo en algún momento en el sistema de algo? Y sí, tal vez desde nuestra mente creemos que lo estamos comprando porque ahora decimos que lo necesitamos, aunque yo sé que muchas también pueden haber hecho compras que luego se las encuentran meses después, nuevas y sin usar, aunque en el momento dijeron, esto yo lo voy a usar, ¿ok? Entonces, esta parte de entender cómo la prosperidad nos viene dada por la conexión ancestral, por lo vivido por las ancestras, es muy importante. También para permitirnos abrir nuestra capacidad de recibir, ¿ok? Sí, en efecto, eventualmente nuestras ancestras no estaban acostumbradas a que esta posibilidad estuviera ahí, disponible para ellas. Pero abrirnos a esto también significa pedir permiso, entender que nuestra realidad es diferente, honrar el destino. Ojo,
honrar el destino de ellas, pero que no se nos ocurra ir a meter la nariz ahí, ¿verdad? Porque muchas personas empiezan por decir, es que mi abuela parió no sé cuántos y luego nunca tuvo plata y la pasó malísimo, y entonces están más enganchados en la energía de lo que vivió esa abuela o esa ancestra o su mamá, que realmente en la capacidad de creación y de conexión con la vida que tienen delante de ellas. Este movimiento es muy básico, yo lo he mencionado no sé ni cuántas veces, pero siempre que lo menciono, a quien aparece diciendo como, ay, me aclaró un montón. Los padres están detrás de nosotros. Si nosotros estamos viendo la historia de las ancestras, la historia ancestral y de dificultad que tuvieron las mujeres, y de bla, 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 el despojo y la violencia patrimonial y demás, entonces estamos viendo hacia el pasado solo hay muerte, porque de hecho la mayoría ya se murieron. ¿Verdad? Entonces, sí, pues mamá puede estar viva, incluso la abuela puede estar viva, pero ahí para atrás hay un berenjenal de gente, ¿verdad? Hay un tumulto de gente y toda esa gente ya se murió. Entonces, si yo insisto en mirar la historia ancestral por encima de reconocer que esa historia me sostiene desde el dolor y desde la alegría de todo lo que ellas vivieron, para que yo en este momento pueda elegir algo diferente, pueda abrirme a la vida, eso, digamos, es la parte crucial. Y voy a darles dos tips más. Espero que esta conversación, por favor, si alguien quiere hablar, levanta la manita y yo les doy la palabra. Este, pero bueno, entonces, dos cosas cruciales también para la abundancia y la prosperidad. Dos sustantivas. La primera es la rendición a lo que es decir, soltar el juicio y la separación. Esto es muy también de Access, ¿saben? Pero esta conversación no es sobre Access, esta conversación es desde el transgeneracional. Soltar la necesidad de creer que hay algo equivocado afuera o en el otro. Ujú. Si yo juzgo, por ejemplo, el masculino como un todo, que en algunas ocasiones lo he visto en personas, como este juicio generalizado, ¿verdad?, hacia la energía masculina y los hombres, claramente, que son portadores de esa energía de forma puntual también, o sea, primariamente. Em, me separo, me separo de eso que juzgo, porque para juzgarlo tuve que haber considerado que tuve que haberme considerado superior, para empezar. La otra parte es, que es muy interesante, y esto Hellinger lo habla en algunos puntos de sus textos. Él habla precisamente de la soberbia que implica creer que algo de lo que está sucediendo está mal, porque finalmente hay que recordar que todo deviene de movimientos de compensación. Si hoy vemos algo muy tirado hacia una polaridad, es porque se está compensando el que en algún momento estuvo muy tirado hacia la polaridad contraria. ¿Significa que no tenemos que hacer nada? No. Significa que tenemos que ocuparnos de nosotros y de mantenernos en el centro, porque este centramiento que en un estado adulto, en un estado de estar sosegadas y de estar viviendo nuestra vida y expandiéndonos, esto ancla un centro en donde esta energía también pueda volverse a aglomerar hacia este centro y no, digamos, causando más separación. Entonces, el sí a todo como es una parte crucial del transitar desde la mirada sistémica, y me atrevo a decir que es uno de los grandes elementos por los cuales mucha gente no comulga con esta forma de acompañamiento terapéutico, porque prefieren tener la razón. Y eso significa de repente juzgar de que hay algo o alguien que está mal y que pues esa persona está haciendo lo correcto, o negar. Incluso el otro día conversaba con mi querida amiga Araceli, que creo que anda por acá, y hablábamos justamente acerca del destino.
qué significa el destino y qué significa incluso dentro de las constelaciones familiares. Hace poco tiempo, de hecho creo que fue ahora en julio, hice una plática sobre el destino, ¿verdad? Desde la mirada espiritual. Desde la parte de las constelaciones, cuando hablamos de destino, y yo lo hablaba con Ara y yo le decía, Ara, el asunto es que, por ejemplo, una constelación, pongamos la maternidad como tema, o pongamos el dinero si quieren, ¿verdad? Una constelación no se hace para tener más dinero, por ejemplo. Entonces, yo estoy mal, mis finanzas están súper mal, voy a constelar. Ok, sí, pero si la expectativa es tener más dinero, por ahí no es. ¿Qué sí te va a regalar la constelación? La constelación te va a regalar conciencia, te va a regalar tal vez, si te permites, claridad. Entre menos puntos de vista y particularmente expectativas lleves, pues más puedes recibir de esto. Acerca de dónde viene esta circunstancia que estás viviendo. Y puede que sí, que logre una armonización. Bueno, puede no, siempre va a ir hacia una armonización amorosa y contenedora. Y puede que esa armonización dé como un, vamos a decirlo así, efecto secundario, que algo en la relación con el efectivo, con la energía del dinero, cambie para vos. ¿Ok? También el destino, por ejemplo, puede llevarnos, volvamos entonces al otro ejemplo que les quería dar, la maternidad. Entonces pueden haber mujeres que quieran profundamente tener un hijo y en este anhelo de ejercer una maternidad con alguien, eligen constelar porque han intentado tener un hijo, embarazarse y no han podido, ¿verdad? Entonces, ¿la constelación le va a permitir quedar más fácilmente embarazada? No, aunque el tema sea la maternidad, aunque el tema sea explorar qué es lo que está bloqueando la llegada de ese hijo, aunque el tema sea por encima de buscar un hijo a través de una constelación, la constelación le va a mostrar en dónde la persona está eligiendo la muerte por encima de la vida, en dónde la persona se está desconectando por encima de estar en unidad. Y eso ya es un regalo muy profundo de sanación, ¿verdad? Ahora, Hellinger, ¿qué decía? Dinero y madre son energías equivalentes. Quien rechaza el dinero, rechaza a su madre. Quien rechaza a la madre, rechaza el dinero. Entonces son pistas que también lo que nos hacen es dar un atisbo de comprensión de cómo está la relación con mamá, cómo está la relación con esta energía en particular. Y yo vacilo mucho y lo comentaba en el grupo de los chiquillos de mentoría de segundo año que terminaron hace poco, que estuvimos viendo unos stickers muy divertidos. Y yo les decía, como cuando la persona no quiere trabajar la relación con la madre, porque cuando alguien me llega y me dice, pues esto, quiero trabajar la relación con mamá, yo la quiero trabajar la relación con el dinero y yo les explico, es realmente la relación con la madre. Y él dije, no, te quiero constelar la relación con el dinero. Y van y constelamos y cuando abrimos la constelación, ¿qué es el dinero? Mamá. Es muy común que sea por ahí la procesión. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Esta conciencia de cómo la energía materna está también en sintonía, porque la energía y la conexión, la energía de la madre, hablando en este mes que para nosotros acá en Costa Rica tenemos la celebración del Día de la Madre en 10 días, eh, es reconocer precisamente que la energía de la madre crea esto, un cuerpo completo, una humanidad completa. La energía del dinero es absolutamente, en primer lugar, divina y creativa. Con la energía del dinero, usted puede también materializar cosas en este plano, porque esa es la lógica. Esa es una energía muy, saben, muy maleable. Es como tener un material con el cual vos podés crear cualquier cosa. Esa es la energía del dinero. Y por eso es que estamos hablando como de esta conexión con la creación, ¿verdad? Cómo la energía del dinero crea y cómo la energía de la madre crea.
Cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de tener lo que sea requerido, ¿verdad? En las diferentes esferas. Entonces, la prosperidad se ve en la salud, la prosperidad se ve en las relaciones, la prosperidad se ve en el efectivo, en la energía del dinero también, la prosperidad se ve en el trabajo, la prosperidad se ve en la profesión, en la pareja y demás. La abundancia que es tener mucho de algo. Entonces, vemos prosperidad en las relaciones, sí, pero además de eso, recuerdo yo a una amiga de mi infancia que quiero montones. Recuerdo que ella era una mujer impresionante, bueno, digo era, está viva, ¿verdad? Pero digo era porque era una característica muy de ese tiempo. La verdad es que no sé qué tanto ella sigue como en este sentir, pero ella inclusive desde que estaba pequeñita en la escuela, que de hecho es mi amiga de mayor data, este, hasta en la adolescencia, incluso en su adultez joven, era una mujer con la cual yo salía y exactamente no había persona que no la saludase y a quien ella no le devolviese el saludo reconociendo su nombre y sus apellidos. O sea, yo decía como, fulana, ¿cómo usted hace para saber los nombres de tanta gente, verdad? Y me decía, pues yo me los aprendo. Entonces, eso es, por ejemplo, en términos relacionales, diríamos que ella era una mujer próspera en amistades y abundante en amistades. Así lo sabemos en diferentes, de repente, áreas, tal vez un área que para nosotros es un poco desafiante, podría ser esto, podría ser pareja, o sea, podrían ser esto las relaciones interpersonales, podría ser la pareja, podría ser el efectivo propiamente, ese numerito en el balance bancario, o los billetes, ¿verdad? Esa es la relación con el efectivo. Entonces, cosas claves para ir recapitulando. Si nadie tiene ninguna pregunta, voy a ir cerrando ya casi. Crucial para que la abundancia pueda fluir, ¿ok? Estar en el sí a todo como es. Reconocer que la vida es más allá de cualquier expectativa que tengamos. La vida es, ¿ok? Estar en el sí a todo como es. En reconocimiento que nuestra alma eligió de alguna manera vivir las experiencias que estamos viviendo y esta rendición y esta mirada más amplia nos ayuda también a hacer cualquier transformación que sintamos en nuestro corazón que puede proveernos una mayor expansión, mayor facilidad, mayor alegría. Tomar a los padres, esta no lo había mencionado, tal y como son, sin querer cambiarles nada, chiquillas, nada. Tomar a los padres significa estar en paz, aunque mamá tenga los mismos patrones de comportamiento que me volvían loca hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años atrás, los años que sean. No va a cambiar, chicas. Ella va a ser como es, de la misma manera que nosotros somos como somos y cuando nos emperramos, pues cambiamos y cuando no, pues nos quedamos como somos, ¿verdad? Eso mismo le pasa a mamá y el hecho de que seamos nosotras la hija que quiere verla mejor, que quiere que ella esté bien, que quiere que esté, eso no va a cambiar que ella es como es. Entonces, tomar a los padres significa papá y mamá, les tomo en mi corazón, tal y como son, sin querer cambiar nada de ustedes. Segundo paso. El tercero, y voy a darles 4 y luego uno que ya les mencioné. El tercero sería amar a los difíciles. Estos son dados por Brigitte Charpentier, por cierto, en una clase que ella da sobre abundancia y dinero. ¿Qué significa amar a los difíciles? Sí, es muy sencillo. De repente yo le puedo caer bien a alguna de ustedes y para ustedes es sencillo decir, ah, no, sí, yo podría decir que yo sí amo a Julia o yo amo a Sofía o yo amo a Pau o yo amo a Katia, yo amo, ¿verdad? Pero pónganme al frente a esa persona que de repente, con quien de repente elegí crear una situación desafiante, a ese familiar, pónganme al frente a Rayita, quien ustedes quieran ahí, que ustedes sabrán completar muy bien el nombre. Entonces veamos qué tan dispuesta estoy a reconocer que también estoy en unidad con esa persona. ¿Significa que tengo que llamarla, ser amiguísima? No, no, no estamos hablando de eso. Significa estar en reconciliación interior con lo que sea que haya vivido, con y a través de esa persona.
Entonces, amar a los difíciles es una elección, no es mucho más que constelar realmente ninguna de estas tres cosas que acabo de decir, el sí a todo como es, tomar a los padres tal y como son y amar a los difíciles. Esto es una elección, punto. No hay nada más que agregar. Eliges eso. La cuarta es la que ya de hecho, la cuarta es con la que empecé. Ocupar nuestro lugar y en algunas ocasiones cuando estamos destramadas, porque se nos ocurrió ir a sentarnos en la silla del tío, de la abuela, de papá, de no sé quién, de no sé cuánto, y entonces no estamos ocupando nuestro lugar de hijas o lugar de madres o lugar de nietas, ¿verdad? Sino que entonces estamos preocupadas por la abuela, como que si yo fuera una hija de la abuela. La abuela es la abuela y yo soy la nieta, yo no soy la hija. O, digamos, o preocupada por la abuela como si fuera el abuelo, y pues que no es mi pareja, ni tampoco mi mamá es mi pareja, mi mamá es mi mamá, yo soy la hija, de nuevo. Entonces, esta parte, este destramado, ese sí hay que meterse al taller y hay que constelarlo porque, es decir, al taller me refiero con la metáfora del carro destramado, ¿verdad? Pero sí hay que meternos como ya en este punto de conciencia de trabajo personal y decir, ok, ahora me permito ocupar mi lugar dentro del sistema. Me permito, ¿verdad? Estar justamente, aunque me duela la situación que pueda estar viviendo mi abuela o mi tía o mi prima o no sé qué, ocupo mi lugar dentro de la familia. ¿Tiende esto a verse de forma egoísta externamente? Sí. Yo sé que aquí muchas de ustedes lo han vivido, pero es profundamente sanador. Pasando los recovecos de las incomodidades que en algunos momentos suceden, realmente nos lleva hacia un estado de mayor calma y paz. Así que, chicas, permitirse reconocer que ustedes están viviendo algo que sus ancestras tal vez ni siquiera lograron imaginar. Tuve un profesor en la universidad que decían que hacía mención a la sorpresa y también a lo que podría significar para nuestras ancestras, pongamos abuela y bisabuela, por ejemplo, el vernos a nosotras como mujeres viviendo la vida que ellas no se lograron imaginar ni soñar, o que incluso tal vez le dijeron que no era posible para ellas. Y aún eso, ese desazón, devolverlo amorosamente, porque es la historia de ellas, ¿verdad? A veces identificarnos con ese desazón nos limita a nosotras a recibir, porque entonces no me permito recibir más allá de lo que recibieron ellas. Entonces, reconocer que nuestro lugar en el sistema es totalmente otro es parte crucial de este camino. Adelante, Pau, te doy un minutito porque ya estamos entonces al cierre. Adelante, querida, creo que puedes abrir el micro sin problema. Juli, perdón, que sigo un poquito afónica. Tranquila. Este, eh, una consultita rápida. Yo siento que me he preocupado por no estar destramada, desalineada en el sistema, ¿verdad? Este, por ejemplo, cuando mi mamá puede venir a visitarme, para mí es muy bonito porque ella me cocina, está como dando, digamos, mucho de ella y para mí es muy bonito. Pero por una situación particular, por ejemplo, ya ahorita no puede venir. Ujú, Y eso me hace sentir a mí como, como berrinchosa, digamos, por decirlo así, porque siento que es una situación particular que ella debió haber resuelto hace rato, pero que no ha ajá, resuelto. Y ujú, sí, o sea, como que me quita a mí la posibilidad de tenerla, de tener esa mamá. ujú. Y no sé cómo manejar eso, digamos, simplemente ahí me dejo que se me pase el berrinche y ya. Es tu niña, ¿verdad? Y está muy hermoso que lo menciones porque sé que muchas de por acá eventualmente lo sentimos así. Mi mamá es una señora ya de 74 años. Y mi mamá es imposible pararla, o sea, es como lo único que la para a ella es la enfermedad. Entonces, ella le encanta visitarnos y particularmente a mí y a mi hermana menor, pero por ejemplo,
le encanta llegar y hacer muchas cosas del tema doméstico, ¿verdad? Entonces, cuando ella está aquí en mi casa, es como los días que la casa está como más limpia, porque pasa haciendo como limpieza profunda en todo y demás. Entonces es muy curioso. Y yo ya entendí, ¿verdad? Yo lo que trato es como de pedirle que baje revoluciones porque también se ha accidentado, ¿verdad? En algún momento yo, mami, no se le ocurra tal y tal cosa, y ella va y se sube a una escalera y se va de cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, entonces es como ya cuando nosotras somos personas adultas, como en nuestro caso, como todas las que estamos acá, lo que nos corresponde es reconocer que cada uno de esos momentos son regalos que pueden ser tal vez la última vez. Yo lo tengo súper claro. Yo cada vez que veo a mi mamá y tal vez si ella se queda conmigo unos días y demás, digo, tal vez este es el último día que voy a pasar con ella, tal vez esta es la última noche en que voy a compartir una conversación antes de dormir, tal vez esta es la última vez que yo voy a comer algo que ella me cocine. O sea, eso lo tengo como muy claro. No solamente porque está grande y realmente en cualquier momento cualquiera de nosotros puede fallecer, que eso también está, esta cuestión de tal vez este es el último, saben que ayuda mucho como a darse cuenta en dónde están nuestros apegos con todo el mundo y particularmente con mamá. Y darnos cuenta si ocupamos trabajar algo ahí, ¿verdad? Pero sí es reconocer que, pues, que todo lo que nos dan ya a estas alturas es un regalo. Hasta los 18, Hellinger plantea que hasta los 18, digamos, ellos tenían una responsabilidad, ¿cuál? Como por ejemplo, educarnos. No significaba que tuvieran la responsabilidad de mandarnos a la mejor escuela, colegio privado, que no sé qué, y las mejores. No, no, es que aprendamos a leer y escribir. Valga, o sea, básicamente, esa es la responsabilidad de papá y de mamá. Después de los 18, todo, absolutamente todo es un regalo. Y está bien que reconozcas que, digamos, que está esa mirada de, mamá, no has resuelto esto y lo dejo contigo. Y mamá, si no lo logras resolver, para mí va a estar bien. Porque cada vez que hacemos tensión de que, por ejemplo, es como esta mano jala diciendo, no has resuelto eso, entonces para hacer esto, esta otra mano tiene que no resolverlo. Una de las frases cruciales que utilizamos cuando estamos haciendo un proceso, digamos, de integración de este tipo, bueno, de muchos tipos, pero un proceso de integración, por ejemplo, en una constelación, es decir, y para mí está bien si no lo resuelves. Y esta rendición es como que libera a la persona de la necesidad de estar sosteniendo el conflicto o la tensión con el otro en el tema que sea, ¿verdad? Mamá, para mí está bien que no cambies. Mamá, para mí está bien que dudes de mi capacidad. Mamá, para mí está bien que esto sea difícil para ti. Y para mí estaría bien si esto se convierte en algo fácil para ti también. Esta rendición permite crear un espacio de conciencia y de expansión en donde el cambio puede ser posible. Mientras creamos que hay algo malo en papá o en mamá, ahí nos vamos a quedar pegados. Y adicionalmente, contribuimos a que ellos se queden pegados también. ¿Ok? Espero haber atendido tu inquietud. Dice Katia, y no me deben nada, claro, porque es cuando sentimos que realmente no nos deben nada, cuando estamos con las manos tan llenas en el reconocimiento de que lo único que tenían que hacer, chiquilla, lo único, era que no nos muriéramos y no nos morimos. Aquí estamos. Así que lo hicieron bien. Lo hicieron tan perfecto que ahora nosotros elegimos hacer cosas diferentes, elegimos algunas cosas hacerlas igual, pero lo que sea que hayan dado fue más que suficiente, que siempre la premisa y la prerrogativa es, mamá, papá, gracias por la vida, con la vida me es más que suficiente. Y con eso cierro este espacio, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí, por sumarse. Que estén súper bien, feliz noche y un gran abrazo. Y esta conversación va a quedar disponible luego en el canal de YouTube, así que si luego quieren volver a ella o compartirla, ahí se la van a encontrar. Besitos y abrazos. Feliz noche. Buen descanso.